5, 4, 3, 2, 1. ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos los que están en sintonía de LBC Radio, la 100.0 en frecuencia modulada. A los que también están en sintonía de este canal de Facebook Live. A los que siguen constantemente esta página, muy bienvenidos en esta jornada. Este día jueves 28 de mayo de este 2020. Muchos todavía seguimos en cuarentena, aunque se dice que ya la cuarentena va a flexibilizarse a partir de la próxima semana. Esto, de acuerdo a las regiones, se menciona. Sin embargo, nosotros, como siempre, para seguir hablando de la palabra de Dios, para seguir predicando el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, bienvenidos a esta noche de Querigma, así lo hemos denominado, una noche de proclamación del Evangelio, de la palabra de Dios. Y bueno, el día de hoy tenemos el privilegio de tener a un misionero muy amado y muy conocido. Él es de Argentina, sin embargo, está actualmente haciendo el trabajo de misionero en el país hermano de Brasil. Él pertenece a la Iglesia Evangélica Pentecostal de Brasil para Cristo, el Tabernáculo Yacuí, así se denomina en Sao Paulo, Brasil. Leo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Como siempre, para nosotros es un privilegio y un honor que hayas aceptado hoy la invitación. Buenas noches, Iván, buenas noches al cuerpo de Cristo, a los hermanos de Bolivia. Es bueno siempre hablar con ustedes, amo mucho esa patria y es bueno estar en ese cuerpo en estos momentos que son tan importantes. Sí, y bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca del estado de la iglesia, ¿no? ¿Cómo están las iglesias? Entendemos que en gran parte de los países donde se ha pronunciado el Estado, o bueno, los gobernadores de cada país, en muchos países han determinado la cuarentena o han dictaminado la cuarentena, en donde parte de esta cuarentena es la anulación de los cultos o de las ceremonias religiosas, así lo llaman. A causa de esto, las iglesias se han cerrado. Y bueno, los hermanos están en las casas escuchando las prédicas, viendo algunas prédicas. Y bueno, allá en Brasil, ¿cómo está la situación, Leo? Es decir, las iglesias también se han cerrado, tenemos entendido, pero ¿hay opción de que se abran todavía? ¿Cómo están los hermanos? ¿Cómo está la situación aquí en Brasil? Tenemos más de 5 problemáticas. La primera problemática se da en el transcurso de lo que es política, justamente, porque la política de los estados está dividiendo el poder, y el poder no se está centrando solamente en lo que dice el presidente, porque, por ejemplo, en el estado de San Pablo, el gobernador Doria es el que mantiene el estado en una cuarentena ordenada, supuestamente. Más esa cuarentena no es la misma que determinó el presidente. El presidente determinó que se abran peluquerías, academias y también iglesias. Él determinó varias iglesias con un número de gente. Entonces, como la división de poderes en todos los estados, en Río de Janeiro, o gobernador de Río de Janeiro también, están aprovechando todo esto para, ¿qué pasa? Cuando hay una cuarentena, cuando hay una pandemia, ¿qué es lo que pasa? El gobierno queda liberado. Entonces las verbas públicas, por ejemplo, un ejemplo te voy a poner, para presentar un proyecto, en este momento, los proyectos que entran a la casa, al gobierno, son todos proyectos que están entrando sin tener una validación. Van entrando, por ejemplo, se pagó por mascarillas, por ejemplo, que valían, ejemplo, aquí TRI, se pagó como 15 reais por unas mascarillas. Entonces, ese tiempo, el gobernador y la política se están aprovechando de eso. Entonces, a eso les conviene mantener una cuarentena más o menos liviana. Entonces,
Ese es el mayor problema. Entonces, ¿cómo que la iglesia hace para manifestarse en ese momento? ¿Cómo que no como iglesia no hacemos para no manifestar? Porque la gente está esperando respuesta justamente del gobierno. Aquí sería en San Pablo, sería Doria, tendría que decir, bueno, yo libero. El presidente dijo liberó, mas como se están eligiendo, se están candidatando para las próximas elecciones, el gobierno está justamente prohibiendo. Dejaron en una iglesia solamente de 3 personas, 4 personas pueden ir solo a orar. Se hacen cultos normal. La prefectura aquí en el estado de San Pablo está mandando a verificar las iglesias, justamente, ¿entender? ¿Cuánto están y cuántas iglesias están abiertas? Entonces, ese es el problema hoy en Brasil, ¿entendés? Ese es el problema en Brasil, justamente. Las iglesias solo están trabajando, haciendo algunos beneficios. Las iglesias están trabajando, por ejemplo, están haciendo cultos live, hacen 5 cultos live. Los ministerios están funcionando, haciendo esos pequeños grupos. Se dijo que ahora, el 1 de julio, el 1 de julio se va a liberar la cuarentena, más divagar, despacio sería. Se van a dar un proyecto, más las iglesias, las escuelas siguen cerradas, por lo menos es el estado de San Paulo. Claro, Eso ahora sería un poco. entendí que estaban, por lo menos el presidente Jair Bolsonaro estaba queriendo que las reuniones vuelvan, ¿no? Aunque ha sido muy criticado por la gente, por la oposición sobre todo, porque hay una gran cantidad de infectados. Hablando con el pastor Andrés hace días atrás, él nos dijo que había salido una encuesta a nivel global donde se decía que en esta época, si bien se ha convertido mucha cantidad de gente, pero el estado espiritual de muchos cristianos ha ido bajando, ¿no? Es decir, ya los primeros días oraban con mucha frecuencia, cantaban, hacían cultos en sus casas, pero a medida que el tiempo ha ido pasando, aparentemente esto ha ido disminuyendo, ¿no? No sé cómo es allá la situación allá en Brasil, cómo lo ves tú? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todos sabemos, en esto soy argentino, usted es boliviano, y sabemos que Brasil siempre trajo un mover para todos nosotros. La gente reconoce porque es por el espacio, por lo que Brasil significa. Y ese mover se viene viendo hace mucho tiempo en Brasil. Ese mover de despertarse más se apagar. Creo que hace mucho tiempo no se ve un Brasil en ese estado. Se está mucho negociando eso. Creo que se negocia mucho, se ha negociado mucho con los momentos. Hay momentos que sí, que entendemos, más un momento es como cuando haces una fogata. El fuego se enciende, más se apaga. Son momentos así en Brasil, porque lo que te digo, se discute mucho. ¿Qué es lo que se discute hoy? Interesante como verlo eso, ¿no? Se discute mucho, ¿sabes qué es? Son los momentos que hay en Brasil. Se discuten mucho los momentos que vivió Brasil. Ese momento fuerte que Brasil estaba teniendo con esa llama. Brasil entendió el proceso, pero no entiende los momentos. Y si no entiendes el momento justamente, te perdés. Porque, un ejemplo, se habla mucho de prosperidad. Aquí el evangelio es prosperidad. Entonces, cuando hoy vas el que te digo y se ha dejado de ver la palabra, se ha perdido pasión por la palabra. Entonces, cuando vos te perdés, es lo que está pasando en Brasil. La gente se ha perdido y se ha perdido el primer amor. Y creo que eso la gente no puede recaer en el primer amor, porque eso que te enciende, que la pasión de Brasil, eso no se puede perder. Claro, mira, Leo, lo que me estás diciendo es preocupante, ¿no? Porque nosotros también vemos, por ejemplo, aquí en Bolivia, no se han abierto las iglesias, no se están abriendo todavía, pero hay gente que dice, no es lo mismo estar en la casa, orar o hacer cultos, no es lo mismo.
porque por ahí estás en casa y de pronto estás queriendo orar y suena tu celular, el hijo te interrumpe o alguien mete bulla, no puedes concentrarte. Y lamentablemente inclusive hay familias que están teniendo problemas porque a veces no se han hecho moldear mucho con Dios y resulta que como están todo el día en casa, tanto esposo y esposa, están empezando a discutir demasiado, ¿ya? Y tanto que ya no se aguantan. Entonces hay tantos problemas, inclusive con padres e hijos, que no se aguantan, ¿no? Entonces está empezando a generar una crisis familiar, porque resulta que a causa del formato de trabajo que tienen las personas, el papá sale constantemente a la calle a trabajar, la mamá también, los hijos al colegio, y como que no tienen esa relación de familia. Y hoy que aparentemente tienen la oportunidad de vivir en familia, tampoco están pudiendo. Y entonces hay una gran preocupación pues, de parte de los pastores, líderes eclesiásticos, por el ambiente espiritual, por el aspecto espiritual de los hermanos de la iglesia, ¿no? Y es algo preocupante porque, como dices allá en Brasil, los brasileros siempre son de ese carisma, de ese fuego del Espíritu Santo, pero hemos estado viendo que igual esto se ha ido deteniendo, ¿no? Entonces, eso que vos decís es una problemática terrible, Iván. Y eso es una problemática terrible, porque, por ejemplo, aquí en San Pablo hay un número que vos denuncias. Existe una ley aquí en San Pablo, por ejemplo, que denuncian por abuso de infancia, por ejemplo, de todo, por cualquier cosa que pase con los chicos, hay una ley aquí en Brasil. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasa en la iglesia? ¿Qué es lo que pasa en la iglesia? Por ejemplo, hoy no están llamando, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa que han disminuido la llamada, por ejemplo, de denuncias por esto? ¿Qué pasa? Al estar en casa, hay gente que está sufriendo tantas cosas. La gente en casa, ¿qué es lo que pasa? No consigue, por ejemplo, aquí en Brasil, hay gente está pasando hambre, Iván, hambre. Hay gente que está pasando hambre. Es más que el coronavirus. La gente se va a morir de hambre porque no alcanza con una ayuda del gobierno de 600 reales. La gente está pasando necesidad. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Problemas de hogares. Se han llamado cantidad, por ejemplo, lo que se está viendo es lo que vos dijiste ahora, violencia familiar, violencia de género. En Brasil se está viendo más que antes. Entonces, por ejemplo, la semana pasada yo hablé con un hermano que me tocó verlo, lo vi medio desanimado, le digo, ¿qué está pasando? Y él comentó su vida, la verdad que... ¿Qué pasó? En ese tiempo, antes yo conseguía verlo a él y conseguía alimentarlo, poder, por ejemplo, pasar algo de parte de Dios. Vos sabés que cuando estamos juntos, en armonía, es diferente. Y, y ya lo vi medio caído. Entonces, justamente, ten gente así. Y el problema es que son gente que está en la iglesia, más, por ejemplo, ten gente que, por ejemplo, la gente da donaciones de comida que en la iglesia, por ejemplo, para la gente. Vos no conseguís atender a todos. Porque hay iglesias que van a cerrar por el causa que no están pagando alquiler. Entonces, hay una problemática en ese aspecto para el cuerpo de Cristo en Brasil terrible. Y eso hace Leo, que hay algo que hay quiero que hermanos que me, dicen, ¿cuándo? hay algo que quiero que me ayudes, Leo. ¿Cómo hacen los pastores que, por ejemplo, en Brasil tenemos mega iglesias de 3.000, 5.000, 10.000 en Sao Paulo? ¿Cómo hacen para abastecer a toda la gente? Es decir, ¿cómo ayudan a los hermanos que están de escasos recursos? ¿Tienen permiso? ¿Llevan a las casas? ¿Cómo están haciendo? Porque aquí no, yo he visto que nos ha sido un poco complicado tratar de mantener a los hermanos en el sentido de que hay gente que no siempre tiene y bueno, se ha intentado colaborar y ayudar, ¿no? Pero hay pastores que han quedado sin alimentos, sin dinero para la luz, para el alquiler, porque las iglesias eran pequeñas y las esposas y los hijos han quedado sin alimentos. ¿Cómo hace allá la iglesia para ayudar, Leo? ¿Qué es lo que pasa con la iglesia? Te voy a contar. Se están manejando mucho. ¿Qué es lo que pasa con la iglesia? Se están manejando mucho. eh, dos casos. Se usa mucho, por ejemplo, no sé si tenés momento para ver aquí, vos conseguís ver aquí.
una cuenta. Se Ah, están usando sí, mucho diezmo y estas cuentas. ofrendas. Se usa mucho esa cuenta porque hay gente que no consigue ir justamente. Entonces se están usando muchas cuentas y se están transmitiendo a través de las cuentas. Por ejemplo, transmitimos un live aquí y ahí te paso las cuentas. Más cómo que se están sosteniendo esa gente, eso es un gran problema porque o para hacer alquiler, que hay muchas iglesias gigantes, más las iglesias son grandes, entonces se está usando mucho esta cuenta, ¿no? Como te mostré, y también se están ayudando con cestas básicas. ¿Qué serían cestas básicas? Serían pedir en el mismo live, pedir, estamos ayudando a gente que está precisando, entonces vos pedís aquí, por ejemplo, hermano, si tiene un fideo, traigo un fideo, si tiene un arroz, traigo un arroz, si tiene un fechón, traigo fechón, y se están haciendo eso para recaudar alimentos, justamente. Más se está trabajando con la gente de la iglesia. El objetivo es trabajar con la gente de la iglesia porque es mucha cantidad de gente y la gente no consigue salir. ¿Entendió? Se prohibió salir aquí, entonces la gente no se está consiguiendo. Más se está ayudando mucho con las cuentas. Y eso, y unas cosas que se están haciendo también, por ejemplo, en las noches, en la madrugada, las iglesias, porque hay mucha gente que está en la calle también. No lo olvidemos de eso, de la gente que está en la calle, de la gente que está en la rúa, como se fala aquí. Entonces, hay gente que haciendo marmitas y repartiendo a la gente que está en situaciones más difíciles. ¿Entendés? La marmita sería un plato de comida en las calles, ¿viste? Entonces va repartiendo en las calles a la gente que está necesitada, un cobertor, ¿entendió? Algo para cubrirse por el frío, y acá comenzó un frío terrible. Entonces, esa es la situación que está pasando en Brasil. La iglesia intenta ser generosa. Creo que el papel de la iglesia ahora es ser generosa, es salir, ¿entendés? A lo que más puede, más tiene que trabajar para adentro. Bien, Sí, sí, fue en claro. esta noche estamos hablando con el misionero Lionel. Él es argentino, pero ya muchos años está en Sao Paulo, ha estado en muchos países, por ejemplo, aquí en Bolivia también lo hemos conocido aquí. Ha estado en Argentina haciendo curso de misiones, hoy está ya trabajando en el ministerio el Tabernáculo allá en Sao Paulo. Y estamos hablando de este tiempo de cuarentena, cómo está la iglesia. Estamos evaluando ya no tanto eclesiología, aunque por ahí puede ser una parte, pero nos preocupa mucho el cómo están las iglesias en este tiempo, porque hay iglesias, como decía el misionero, que se están cerrando y se van a cerrar. Es más, aquí donde nosotros vivimos en la ciudad ya escuchamos de algunas iglesias que los pastores decidieron dejar el ambiente porque hay que seguir pagando el alquiler y no se sabe hasta cuándo vamos a estar en cuarentena. Entonces decidieron entregar el ambiente y sacar las cosas, instrumentos, sillas, parlantes, bueno, lo que había en la iglesia, y decidieron llevar a la casa de algún hermano o algún lugar porque no hay ingresos. Y probablemente para que se vuelvan a reabrir van a tener que tener un monto determinado de dinero para volver a reiniciar todo esto y lamentablemente no se está pudiendo. Así que qué importante es que nosotros sepamos el contexto de qué es lo que está pasando y qué probablemente va a pasar de aquí en adelante, ¿no? Ahora, Leo, lo que quería preguntarte, ¿qué dicen los pastores? Porque el presidente Jair Bolsonaro dijo, hay que abrir las iglesias. Ya no más, tienen que abrirse. Entendemos que en el estado de Sao Paulo el gobernador es el que no quiere todavía, pero el presidente dijo, hay que abrir. El presidente Donald Trump dijo, hay que abrir las iglesias, ¿no? Entonces, necesitamos de alguna forma abrir las iglesias en parte, aunque hay mucha gente que dice no podemos estar eh, aglomerados con muchas personas, no podemos estar reunidas con muchas personas porque eso puede traer un caos, es decir, más enfermedad y más contagios. Entonces, mientras algunos tienen fe de que las iglesias se abran, hay otros que todavía tienen el miedo de decir, no hay que volver a las iglesias porque por ahí hay contagios y hay enfermos y la iglesia va a ser la culpable, dicen algunos. Entonces, estamos lidiando con todo esto, ¿no? Entonces, Iván, más, si tengo que decir nuestro punto de vista, por muchos hermanos, la iglesia tiene que abrir ya, urgente. Muchos hermanos han ido a hablar con los pastores, tienen que abrir ya, urgente, porque ¿qué es lo que dice Bolsonaro?
¿Qué es lo que dice zona política Bolsonaro? Si vos te quedás en casa, por ejemplo, supuestamente la gente no entiende esa pandemia porque es la única pandemia que los enfermos están afuera y nosotros estamos en casa. Por ejemplo, por ejemplo, vitamina C, causa del sol. Y lo que dice Bolsonaro, ¿qué es lo que está diciendo Bolsonaro? Salgan, hagan actividad, porque si usted es tan fuerte anímicamente, tienen su fe fuerte, eso te hace fuerte, es lo que está diciendo Bolsonaro. Justamente, sean fuertes, se precisan hacer, precisan continuar, no pueden quedarse con eso. Hay una encuesta que hay mucha más gente a favor de salir. Más, ¿qué es lo que tenés? Hay otro caso, se muere más gente en Brasil por dengue y por otra enfermedad en Brasil que por un coronavirus. Yo no estoy diciendo, no, coronavirus no está mal. Más, hay más gente, la gente se va a morir de hambre, Iván. La gente se va a morir de hambre porque no tienen recursos en casa. Si vos ves la fila que hay aquí en Brasil, porque la gente quiere comer y aquel auxilio que dieron no alcanza porque el dólar está subiendo, ¿qué pasa? La gente está yendo a pedir, por ejemplo, aquí en Brasil hay mucho de dar comida. Aquel vecino ya no tiene más. El vecino ya le dio, el primo ya le dio, no tiene ni para él. Entonces, se va a morir más gente por causa de eso. Por eso el presidente dice, vamos a activar las economías. Vamos a hacer que alguien trabaje. Ellos quieren hacer una cuarentena absoluta. Sabía que se murieron más gente en el ómnibus esta semana en San Pablo. Aquel motorista de ómnibus, muchos infectados. Por causa que, justamente, o sea, no hay algo regular. Si bien vamos a cabo el miedo de ellos, es por aquel ese rumor que llega también de China, hubo un pastor que liberó y contaminó también ese miedo que llega de todo. Entonces, las iglesias también toman ese cuidado justamente, porque aquel grupo de gente puede hacer eso, puede generar más, la gente no está soportando más. Ahora, también está este caso. Tanto en China tema neumonía, la gente muere más por neumonía que por coronavirus también. Entonces, hay muchas informaciones que se toman. El papel de la iglesia es respetar lo que se dicen, porque es lo que te digo, no quieren generar que por causa de una mala decisión, toda la iglesia se quede afectada. Entonces, yo te digo, yo soy a favor de activar las cosas. Por ejemplo, en mi caso ahora, Iván, el pastor me dijo, Lionel, a partir de esta semana vamos a abrir la iglesia y vas a hacer un pedido de oración. Vas a hacer un cartel, vas a hacer un pedido de oración para todas las personas que quieran pasar y la gente orar por ella, la gente va a estar orando, va a estar viendo cuál es la necesidad, en qué es lo que la iglesia puede ayudar, afuera de la calle. Entonces, afuera de la calle, la gente va a hacer eso, ¿entendés? Afuera de la calle, cerca de la iglesia, una mesa y va a estar llamando. Pueden pasar, que en una oración la gente va a orar, manda un mensaje. Que la Santa Cena se está haciendo así aquí. La Santa Cena, ¿cómo se hace? La gente pasa en un auto, los hermanos se quedan afuera y el vino, el pan o el jugo y el pan para que ahí. Y entonces están haciendo eso. Los hermanos van en auto, pasan y le dan la Santa Cena. Ahí los hermanos se van para no bajar y así, está usando así. Ese caso se está usando así. A ver, ¿me explicas un ratito? Leo eso. Bueno, estamos también con la pastora y misionera Diane Cuadros, también desde Sao Paulo, Brasil, desde... ay, se me fue el nombre, Dice, ayúdame, por favor. Desde Franca, Brasil, Hola, ¿no? ¿cómo estás? Perdón, DJ, me olvidé. Buenas noches, pastora. Gracias por aceptar la invitación. Ahí hemos tenido algunos pequeños inconvenientes con el audio, ¿no? Bueno, ya estamos aquí. Gracias, pastora, por haber aceptado la invitación. Estamos hablando con el misionero Lionel. Él es argentino, pero ya está un buen tiempo allá en Sao Paulo, Brasil. Y estamos hablando de cómo está la iglesia en esta cuarentena, porque hay iglesias que están teniendo conflictos, pastores que están quedando sin alimentos en muchos casos, problemas con la Santa Cena, problemas con bautismos, por ejemplo, ya que no se abren las piscinas, no se puede viajar, no se puede ir a ningún lado. ¿Cómo está ahí la iglesia desde
donde ustedes viven? ¿Es fácil hacer los cultos online? ¿Es difícil sacar las prédicas? ¿Cómo están haciendo allá? En primer lugar, muchas buenas noches a todos, en todos de la Bolivia. Nosotros estamos aquí en Franca, en interior de São Paulo, y mando saludos de mi papá, de mi mamá, a todos de la Bolivia. Mi mamá y mi papá extrañan mucho a ustedes. Estamos extrañando mucho, mucho, mucho. Y bueno, como hermano estaba hablando, y lo mismo acontece aquí en nuestra ciudad. Nosotros no podremos hacer reuniones, no podremos hacer muchas cosas, pero supondremos hacer reuniones de oración con pocas personas, no podremos hacer mucho, y con eso hay una dificultad, no podremos ir a hospitales para orar, a hacer oraciones, no podemos hacer nuestra parte misionera, no podemos hacer nada, porque el gobierno no permite que podamos hacer. Los presidentes sí, nuestro presidente ordena que nosotros volvemos a trabajar, a que las iglesias abran, pero el gobierno de San Pablo no permite. El gobierno no quiere. Entonces, estamos aguardando a mañana para que la autoridad de mi ciudad va a proclamar si podremos o no abrir las iglesias para que podamos empezar los cultos y todo. Entonces, es muy difícil, una situación complicada del momento. Nosotros tenemos pasado una situación muy difícil, pero también, tengo esperanza que Dios está arriba de todo, de toda situación, de todo que tiene para nosotros. Entonces, seguimos confiantes que Dios siempre hace lo mejor por nosotros. Entonces, hermano estaba hablando que están haciendo cestas básicas, ¿no? Para entregar para las personas, y así también estamos haciendo aquí en la ciudad. Sí, ahora, misionera, algo que quería preguntar, ¿cómo están haciendo allá lo de la Santa Cena, por ejemplo, ¿no? Porque no sé si es el pastor vía internet que lo hace, de pronto los hermanos en su casa, no sé si cada uno compra el vino, cada hermano, ¿será que toman solo un vaso o después toman más y no los vemos? ¿Cómo están haciendo allá con esto de la Santa Cena? No, pastor, en mi iglesia especialmente, como estamos pudiendo hacer cultos con poquitos de personas, entonces hacemos una escala. Entonces, en los 2 meses hacemos una escala y venían muchos cultos así en todo fin de semana, y ministramos la Santa Cena para todos, no por live, online, no, No, no. porque nosotros creemos que la cena es comunión y tenemos que estar juntos. Entonces, de esta forma que hagamos, entonces todos venían y después higienizábamos las manos, todo el ambiente, teníamos que limpiar todo para que el otro grupo entrase, para que no hubiese aglomeración, y así conseguimos hacer. Fue muchas ministraciones de Santa Cena, pero fue bueno. Claro. Bien, en esta noche un gran saludo a los que están en sintonía de la radio, de LBC Radio, la 100.0. Bienvenidos a los que todavía están ingresando al canal, aquí en Facebook Live también. Y bueno, estamos esta noche hablando con el misionero Leonil desde Sao Paulo, Brasil, y con la misionera Diane Cuadros desde Franca, Brasil también, ¿no? Ahora, qué complicado se hace. El otro día estaba hablando con un estudiante de la universidad de teología y me decía, mi pastor está muy estresado. Pasa que hay pastores que tienen la facilidad de predicar por internet y hay pastores que no tienen la facilidad de predicar por internet. Hay pastores que ya son mayores, pasados los 60, por ejemplo, que utilizan bien la tecnología y otros no.
Entonces hay pastores que no están predicando por internet porque no saben manejar el internet y sus hijos tampoco. Y creo que no sé si tienen vergüenza de decir a algún hermano, ayúdame, no sé, pero hay pastores que no están predicando ni por internet, ni por Facebook, ni por WhatsApp, es decir, de ninguna forma. Y la pregunta es, ¿qué de los hermanos? Hay hermanos que llegaron aquí a la iglesia, por ejemplo, que nos dicen, en mi iglesia no están ayudando, lo que allá en Brasil llaman cesta básica, ¿no? El canastón. No están ayudando, dice, y nosotros tenemos necesidad y tenemos hambre. Y nos hemos enterado que en algunos lados están ayudando y estamos yendo porque nuestro pastor ni nos ha llamado, ni nos ha buscado, no nos ha dado nada de ayuda. Y hay iglesias que se están complicando mucho y peor con aquellos pastores que no están acostumbrados a predicar por internet, ¿no? Ahora, Lío, ¿cómo están haciendo ustedes allá, por ejemplo, con esto del discipulado? No sé si aquí, por ejemplo, en Bolivia, en la ciudad donde nosotros vivimos, hay hermanos que no tienen acceso a internet porque, por ejemplo, no tienen wifi y cuando compran megas se consume rápidamente con el video y cada día comprar megas y no tienen plata, entonces al final no ven las prédicas ni por Facebook ni por ninguna plataforma. La opción que tienen en muchos casos es radio, porque la radio por ahí le pones una pila o le pones a la energía eléctrica, bueno, enchufas y es la opción, la mejor opción que muchos han intentado. Entonces, para nosotros, por ejemplo, que aquí tenemos la radio como medio de comunicación, nos está ayudando mucho para llegar a la gente humilde. No sé si allá están sufriendo con el mismo problema. Lío, en el caso tuyo, ¿cómo están haciendo? ¿Tienen estos problemas o no tienen? Existe este problema. Después puedo hacer una pregunta a ella que me interesó algo que ella habló antes de que yo responda. Sí, ¿Cómo sí, que están sí. haciendo eso ellos con la... ¿Puedo pasar la pregunta en portugués y que me responda en español? No, hacerle como quieras, ¿Puedo pasar entiende a hacer la español y pregunta portugués, no te en hagas español? problema. Hola, hermana Paz. Eh, Escucha ahí, ¿cómo que están haciendo con la escala ustedes? Me interesó lo que tú dijiste ahí. ¿Cómo están haciendo con la escala? Ah, sí, la escala que nosotros hacemos para Santa Cena, ¿Para Santa Sí, Cena o sí. para ir, para Santa para Cena o para el oración culto? y todo. Por ejemplo, si tenemos hoy, por ejemplo, las 7 de la noche vamos a hacer un momento de oración. Entonces hacemos una escala con los hermanos. Entonces yo tenía hecho un grupo de transmisión para los hermanos de la iglesia. Entonces, quien quiera estar en la escala que dé su nombre, entonces nosotros pasamos su nombre para una lista y cerramos un grupo hasta 7 personas, no máximo, no más. Entonces, hacemos un momento de oración de media hora, 40 minutos. Después, limpiamos toda la iglesia y después de 20 minutos, venga otro grupo. Y así vamos haciendo con todos. Entonces, todos los hermanos, porque se sienten como, estamos hoy con una iglesia perseguida, que no podremos predicar, no podremos hacer nada, no podremos hacer nada. Entonces, muchos están con hambre de la palabra de Dios. Entonces, muchos quieren, ponme nombre, ponga mi nombre en la oración que quiero estar en ese momento, porque como pastor estaba hablando, no cortando, pero este momento ya respondiendo, que muchos no tienen acceso a la internet. Entonces, en la mi iglesia, muchos no tienen Facebook. Entonces, muchos no vieron a la live. Muchos no miraban live, muchos sí, pero muchos no. Entonces, era más difícil. Y mi papá pastor conoce a mi papá, pastor Iván, y se acuerda que mi papá no sabe mucho de la internet. Entonces yo estaba allí grabando, va papá, habla, y ok, estaba. Entonces, ¿por qué no tiene como nosotros grabamos, no tiene, a veces un poco más tímido, y a veces no sabía cómo lidar con la situación. Entonces, encontramos una forma de nos posicionar en oración, en grupos de oración, entonces hagamos la escala. Mañana vamos a recibir una noticia de prefecto
que va a decir si en lunes pondremos a abrir las iglesias con 30% de las personas. Digi, ayúdame en esto, Qué por favor. interesante, ¿eh? Mira, la escala. Entiendo que, por ejemplo, te llaman 10 personas, porque solo esa cantidad entiendo que pueden entrar más o menos a la iglesia, ¿no? Es decir, empiezan el culto con un grupo por 1 hora, por 20 minutos, por media hora. ¿Cómo hacen? Es decir, de 7 a 8 un grupo, tenemos 20 minutos o 40 minutos para limpiar y desinfectar, y el próximo grupo viene de 8 a 9, de 9 a 10, más o menos así, o por noche solo hacen una reunión. Porque, ¿sabes por qué te Mucho más pregunto de esto? sí. Porque Sí. aquí en Bolivia hasta ahora no nos han permitido hacer las reuniones, ni siquiera para oración. Lo han cerrado todo. Sin embargo, ahora me acaba de mandar un mensaje el hermano Wilson Beltrán. Le mandamos un gran saludo a él. Y nos dice que desde el lunes ya aquí en Bolivia podríamos tener la opción de hacer reuniones con el 30% de capacidad. Es decir, te pregunto esto porque no sé si hacen cada hora por 20 minutos, por 30 minutos y se van, limpian, desinfectan y otro grupo entra y otro grupo. En un día, ¿cuántas reuniones hacen o solo una? Estuve en un día 8, 8 reuniones hacen. en un sábado. Sí, sí, tenemos que hacer así porque no podremos dejar que la pandemia nos tome contra de nosotros. Entonces encontramos una forma de hacer la alabanza con una canción, con violón y oramos y pastor venía y traía una palabra para nuestro corazón. Y así, bueno, vamos a orar y si van todos y después limpiamos todo y después venía otro y así hacemos Pero, en Digi, un perdón que domingo te corte. y el domingo fue ¿Cuánto 8. tiempo por reunión hacen? Como de media hora, 40 minutos, lo Es decir, máximo. los hermanos, Entonces marcamos de hora en hora. claro, es decir, Por digamos a ejemplo, las 7 en punto, digamos que empieza la reunión. Empieza la oración, da sí, una pequeña palabra el pastor y termina la reunión. Más o menos así. sí. En las 7:40. Ahí después limpiamos todo. En las 8 tiene otra, con otro grupo pequeño. Y así vamos haciendo todo por 40 minutos, media hora a 40 minutos, no más. Perdón, Leo, voy a seguir preguntando a Digi. Digi, ¿quién predica las 8 horas? Es decir, el pastor predica la primera hora, la segunda hora, la tesis. Si hacen 8 horas seguidas, ¿cómo hacen? Es decir, el pastor predica todo, porque me imagino que es cansador, ¿no? No sé. En la primera semana, cuando nosotros tuvimos esta idea por otros pastores que estaban haciendo lo mismo, mi papá se quedó con su salud totalmente mal, se quedó mal, muy mal, porque por muchas, y no estaba preparado para tanto sin y mucho, y mi papá ya estaba, ¿verdad?, Claro. avanzado, con su edad y todo. Y ahora no, ahora nosotros hacemos con los hermanos, con los que tenemos en la iglesia, con los obreros. Entonces, una hora un obrero va, otra otro, para que no se canse mi papá. Pero mi papá quiere estar en todo, Sí, ya me imagino, lo conocemos al en pastor todo. Newsom. Bien, Digi, qué interesante. Esta noche Sí. estamos aquí hablando con la misionera Diane Cuadros desde Franca, Brasil, y también estamos hablando con el misionero Lionel desde Sao Paulo. Ahí están escribiendo algunos hermanos, dice la hermana María, dice bendiciones a la misionera en Brasil. La hermana María te manda saludos, Digi. Ana Claudia escribe hola, Saludos, dice. hermanos. Marily Barreto desde Santa Te Cruz, extraño mucho. no, desde Chile. Hola, Pastor Iván, dice saludos desde Chile, soy la hermana de Leslie, te mandamos un gran saludo. Marily, bueno, nos están viendo en todo Ah, lugar, Argentina, Chile ahora, en Brasil sí, también sabemos que nos están un viendo. besito para ella. Así Yo, que yo conocí cuando estaba ahí en Santa Cruz. Un besito.
Sí, ahí están viendo. Qué interesante. Sabes, Digi, de verdad que nos estás dando muchas ideas porque nuevamente yo he pensado mucho cómo hacer esto. Inclusive hemos intentado abrir días de reuniones ya. Pero, ¿cómo te digo? Aquí en Bolivia, no sé cómo es en Brasil, han intentado restringir en base a la cédula de identidad. Es decir, segunda para ustedes, ¿no? Para nosotros lunes, segunda solo podían salir los que tienen la cédula que termina en uno o 2. Terza sería, ¿no? Martes, de 3 a 4 así. Es decir, solo una vez al día podíamos salir. Entonces algunos hermanos solo tenían un día para salir a la semana y ese día lo aprovechaban para comprar y para abastecerse. Entonces no hemos podido todavía concretar muy bien las reuniones, aunque la iglesia se ha estado abriendo, pero si se abre ya desde la semana que viene, va a quedar espectacular porque por ahí nos estás dando muchas ideas para ver cómo hacer aquí también, ¿no? Para cómo ayudar. Y yo creo que muchos pastores también van a agarrar esta idea hoy estamos hablando y estamos escuchando. Y aunque es diferente, ¿no? Porque de pronto no se puede ministrar y allá en Brasil están acostumbrados a poner la mano, a hacer caer, a abrazarse, están muy acostumbrados. En ese Sí. aspecto, Lío, no sé allá. En el caso tuyo, por ejemplo, no están haciendo reuniones con la iglesia, solo online todo. En el caso de Brasil para Cristo, lo que la gente está haciendo usando, por ejemplo, porque cada ministerio tiene una responsabilidad. Por ejemplo, el ministerio de matrimonio, el ministerio de solteros, el ministerio de jóvenes, el ministerio, por ejemplo, lo que es en cada sector. ¿Qué es lo que se hizo interesante? Por ejemplo, si la iglesia sede tiene varias otras iglesias, se les pidió a los hermanos, por favor, que se inscriban en los grupos de YouTube. Entonces, ¿qué se hacía? Se daba una fuerza a las demás iglesias para que todo el mundo consiga estar con las demás iglesias. Más, en cada ministerio era responsable por casi todos los días o día por medio, hacer una transmisión desde su casa. Todos los ministerios, ministerio de Miazano, de Dorca, como quieras llamarlo. Entonces, eso se dio mucho hincapié. Por ejemplo, hubo un día que el ministerio de danza, por ejemplo, danza profética, hizo un día una live para todo el mundo. Llamaban a los jóvenes también, llamaban a todos los jóvenes. Entonces se hacía eso. No es que no se hizo. La Santa Cena fue muy interesante porque fue por auto. Los autos pasaban por la iglesia, le daban el pan, el jugo o el suco y se está dando así. O se toma en casa también. Santa Cena en casa. Entonces se hace eso porque Franca queda lejos de San Pablo. Estamos hablando de capital de San Pablo, donde hay mucha gente, aglomeración, es mucha gente aquí. Y la prefectura, esa te puede explicar, te puede hablar, que la prefectura aquí es muy brava y la multa es muy grande, tanto como por mascarilla, por muchas cosas. Y es lo que se está haciendo, lo que la gente consiga hacer, ¿entendió? Y, por ejemplo, la semana pasada, célula, las células están activándose ahora, por ejemplo, grupo de células en casa. O sea, hace videollamadas igual que la que están haciendo así, y las células se volvieron a activar, que son el trabajo de células que es importante, ¿no? Para estar alimentado. Y eso, Iván, es lo que la Claro. iglesia consigue. Bien, qué interesante esta noche. Espero que muchos pastores, sobre todo aquí en Bolivia, estén viendo para tener ideas del cómo hacer ya sus reuniones. Y qué buenas ideas que hoy estamos agarrando, ¿no? Seguro que muchos hermanos y pastores van a agarrar algunas sugerencias que hoy día se está dando. Y Digi, lo que quería preguntarte, allá en Brasil, en las reuniones de grupos, en esa reunión escalonada, bueno, o de escalas, entran los hermanos con barbijo, se dan la mano, está prohibido. Por ejemplo, los de la alabanza, ¿no? Hace rato he entendido que cantaban una o dos o tres canciones simplemente con el violón, con la guitarra. Eh, bueno, guitarra, violón en portugués, no es que estoy pronunciando mal, porque alguno diría violón ha dicho y es violín, ¿no?
eh, por si acaso. Bien, desinfectan la guitarra, los micrófonos, porque no sé si en cada culto hay un cantante diferente y por ahí se acerca al micrófono y viene otro cantante. Desinfectan los instrumentos. ¿Cómo hacen? Sí, sí, pastor, pero nosotros no estamos usando micrófono, lo micrófono, no sé si habla así, no sé No, cómo habla. micrófono, No sí. estamos usando micrófono, no Sí. estamos usando micrófono, no se usan porque no se puede tener sonido, no se puede. ¿Por qué? Entonces, hablando que no se puede porque ahora ainda no es lo momento que podamos, que va a haber mejoras. Dicen que para nosotros que va a mejorar, pero no se puede tener el sonido alto. Entonces, hablamos solo con la guitarra, bueno, y las voces, todos tienen que estar con la máscara, todos así. Todo el culto. No se entra en la culto, todo culto, todo con las máscaras. No se puede entrar en el culto sin esto de oración. No. Entonces, cuando entran a la iglesia, todos pasan alcohol así, Sí, alcohol en sí, gel, sí. y después lo mismo, cuando sale todo y estamos en todo, las caderas, las sillas, todo, porque nosotros tenemos que tener la seguridad de los hermanos. Entonces, hermano, ¿cómo se le llama? Lionel, no sé Lionel. si habla así. Lionel, eh, Estaba hablando que San Pablo es muy más difícil. Y nosotros miramos la tele, vemos todo lo que está pasando en San Pablo y vemos cuán difícil es, porque Franca está lejos de San Pablo, como 400 kilómetros. Entonces, aquí tenemos casi 400,000 personas. En San Pablo, no, lá son millones de 10 personas. millones a Entonces, 12 millones, entiendo, lo ¿no? prefeito, sí, lo prefeito eh, está muy firme con todo, entonces no se deja. Pero el lunes dice que van a liberar las iglesias de forma gradual. No sabemos cómo va a ser, pero cada ciudad está trabajando de una forma. Por ejemplo, en la ciudad de Sol y Foz de Iguazú, Sí. Paraná, las iglesias pueden funcionar con 50% de la capacidad. Entonces, están haciendo cultos programados, lo mismo, con 50% de la iglesia pueden estar ahí con 1,5 metros de distancia, con con todos con máscara, que tenga limpieza após los cultos, pero con 50% es mejor porque podremos hacer con más personas, ¿no? Claro. Entonces, en cada estado, aquí en Brasil, está de una forma. En Campinas, no sé si hermano misionero Leonel miró una reportaje que lo prefeito libera las iglesias. Está liberado las iglesias para empezar en lunes. ¿por Entonces, qué? Porque, no te lo repito más, ¿sabes por qué? Porque es interesante eso, porque la fe es lo más importante. ¿Entendés? Aquí la gente que está desesperada no tiene para dónde buscar más que Dios. sí. Y Sí. muchos, miro muchos, porque las personas en la internet, muchos que cuando hablan que las iglesias van a abrir, muchos critican y hablan, quieren abrir por causa del dinero, nosotros Sí, no sí. queremos plata, nosotros queremos que las almas sean salvas. Y todos miran lo mismo y siempre critican. ¿Por qué los pastores quieren tanto que abran las iglesias? ¿Por qué está faltando Piensan que dízimos? es todo De por plata, ofrenda, todo por plata. todo por plata. Y mi papá, como pastor, casi se quedó enfermo porque no podría predicar y su vida es eso. Ama la predicar, ama la palabra, ama las personas. ¿Y cómo lo pueden hablar así? Que nosotros estamos interesados en plata. Si fuese así, nosotros no estamos interesados que las almas sean en ese tiempo salvas, que las personas entiendan que Dios es único, que no existe otro Dios, que nosotros pondremos
nos prostrar a sus pies y adorar somente a Él. Qué Porque muchos espectacular. hoy están creyendo en un virus que no se ve, no se ve, no se mira, no mira los virus, no conseguimos. Y Dios lo mismo, nosotros no vemos, pero sentimos. Entonces, nos tenemos que tener la misma fe, que tenemos que un virus puede matar, pero tiene un Dios que puede salvar vidas. Y Bien, es eso que estamos predicando. Digi, entonces se está acabando el tiempo de predicar por internet ya. Yo creo que va a ser diferente, ¿no? Ya una vez que todo se normalice, volver a las iglesias, no sé si desde ahí se va a hacer las prédicas todavía. Lamentablemente el tiempo es nuestro peor enemigo. Aquí en medios de comunicación estamos a 8 minutos de terminar. Pero tenemos todavía algunos minutos, así que qué espectacular. Esta noche a mí me ha gustado mucho. Particularmente me voy con muchas ideas para compartir con algunos pastores, hermanos, para que vayan ya pensando, porque me acaban de llegar mensajes donde desde el día lunes probablemente ya aquí empiece a normalizarse algunas reuniones porque no teníamos ni siquiera para oración el permiso y que con el 30% de capacidad ya podemos volver, quizá, ¿no? Entonces, un gran saludo para la pastora Frida Bengolea, que escribió, dice bendiciones para todos, la hermana Marlene Cabrera, que escribió igual, a Nacho García, no sé si te acuerdas, DJ, al que estaba en Nacional Potosí. Yo creo que sí, ¿no? Te debes acordar. Fuimos a predicar alguna vez a los jugadores, así que Nacho manda saludos también desde Santa Cruz. Nacho, te mandamos un gran saludo. Digi, eh, te hago, no sé si la última pregunta. Te hago una última pregunta, Digi. Cuando tienen esos minutos, entiendo que son 20 minutos más o menos para desinfectar. Desinfectan todos los Sí. asientos, vuelven no sé si a rociar el piso. ¿Cómo exactamente hacen la desinfección? Así rapidito, ya el tiempo se nos está yendo. Sí, porque como el ambiente está con menos personas, entonces para limpiar las sillas son solo lo que están, limpiamos todo, pero más importante, dónde estaban las personas. Y después Mm, limpiamos los pisos y con esto así esborrifamos en todo ambiente. Limpiamos todo con cloro, con agua sanitaria, no sé cómo se habla, sí, sí. y con alcohol y limpiamos toda la iglesia y cuando todos llegan en la iglesia, todos también reciben los mismos así en sus manos de alcohol. Entonces, al salir de la iglesia, nosotros pongamos en sus manos alcohol y para salir también lo mismo. Entonces, tenemos como 20 minutos más o menos para hacer todo. Y no tienen por lo menos el aparato para controlar la temperatura, porque vi un manual, por ejemplo, en Colombia, donde para entrar a la iglesia tenían que poner ahí el aparato para medir la temperatura y si estaba con temperatura alta aparentemente no dejaban entrar. Eso no lo hacen, ¿o sí? No, no, porque las autoridades, como prefeito de la ciudad, no informó eso para la vigilancia sanitaria, no informó para que la iglesia fuese así. Entonces, nosotros, ¿qué hagamos? Todos que son mayores de 60 años, que se quedan en casa, que no va. Los enfermos que están con resfriados, enfermos, también no va en lo culto. Y después, nosotros Niños que y vamos, ancianos, Digi, ¿van o no van? no, No. no, niños, ¿Desde qué edad más o menos pueden ir ya? ¿Desde los 12 años, 13, 14, 15, 10? de 13, 14, 15, más adultos, más adolescentes. Pero niños no, niños muy pequeños no, porque nosotros son muy frágiles, ¿no? Va. Bueno, esta noche hemos aprovechado al máximo el tiempo con la pastora y misionera Diane Cuadros desde Franca, Brasil, y también con el misionero Lionel. Lío, gracias por tu tiempo, espectacular. Espero que tengamos otro momento para hablar de esto, porque es interesante, ¿no? Hablamos de muchos aspectos, pero de esta época, de cómo hacer cultos, reuniones. Yo las primeras veces que he salido al aire y de pronto
¿está saliendo o no está saliendo al aire? Y bueno, ya estaba saliendo todo al aire y Así. yo ahí, ¿y será que sí? ¿Será que no? A ver, probá. Y era, los primeros videos fue así. Fuimos tratando de aprender, todavía estamos aprendiendo, pero son experiencias que seguro nos vamos a acordar un día del cómo todavía por predicar hemos intentado utilizar muchos medios. Lío, muchas gracias por tu tiempo. Saludos hasta Sao Paulo, Brasil, al ministerio. Nos alegra que todavía estés predicando. Muchas veces dicen que los argentinos y brasileros no se llevan, o brasileños, ¿no? No se llevan, pero en el caso del camino de Dios esto cambia. Gracias por tu tiempo. Iván, gracias a ustedes, gracias a la pastora también. Les dejo, amo toda Bolivia, desde Monteagudo, Santa Cruz, cada lugar de La Paz, amo cada rincón de Bolivia con todo mi corazón, un país que llevo conmigo. Les dejo un abrazo a todos los que van a escuchar este mensaje después, que puedan leer un poco de Lucas 7 a 10, Lucas 21, de 7 a 10, vitamina C, que puedan también tomar mucha agua y usen aquel desinfectante para los pies también, ¿tá? Para desinfectar los pies. Abrazos, se cuidan mucho, gracias, muchas gracias. Gracias, Lío, bendiciones. Y a la pastora Dijan, igual, muchas gracias por su tiempo, pastora. Se le extraña un gran montón. Aquí mi mamá salió, Digi, ella nunca sale. Salió del cuarto y dice, por favor, dale un abrazo de mi parte a la misionera. No sabes cómo se te extraña, Digi. Ellos siempre llegan a Bolivia, como también el misionero Lionel en algún momento. No simplemente llegó, sino que tuvo la oportunidad de vivir aquí en Bolivia. Así que, Digi, te mandamos un gran saludo a tu papá, al pastor Newson, no sé si está por ahí, a la pastora Bechi. Se nos estão vendo, Deus abençoe muito. Nós estamos saudades de vocês y yo creo que ya vamos a tener la oportunidad de poder verlos un día y de darles un abrazo a Luis Paulo, al pastor Luis Paulo, a Julio, Digilaine. Ahí no me acuerdo el nombre de la otra hermana que tienes, Digi. Djamila. Djamila. Sí, Djamila, ahí a Sí. todos les mandamos un gran saludo. Gracias por todo, a tu hijito. Gracias por esta noche espectacular, la verdad. Nos vamos con muchas ideas y bendecidos. Amén, pastor. Yo estoy muy alegre, muy feliz por compartir este momento con ustedes. Y de acá de Brasil mando un gran beso para todos, saludos para todo, mamá, mía linda. Yo extraño mucho, pastora Julia, pastora Ivana, su hijita, que creo que en breve voy a conocer. Y toda la Bolivia, Potosí, que es una ciudad que amo mucho, mucho, Santa Cruz, toda la ciudad de la Bolivia. A mí me gusta mucho de la Bolivia, tengo un amor muy grande por este país. El Señor colocó un amor muy grande en mi corazón, que só fui ahí 8 veces, porque a mí no me gusta mucho. Ah, sí, pero muchos, porque amo mucho este país. Entonces, un gran saludo a todos los hermanos de la iglesia de Pastor Iván, todos los hermanos de las hermanas que están muy amorosos con nosotros, todos de poblados también, que nosotros tenemos un amor muy grande por todos. Y desde acá, de mi papá, de mi mamá, quiero mandar un saludo a todos ustedes, de mi esposo también, Luis Paulo, y de toda mi familia, pastor. Gracias por Bien, ese tiempo, gracias por nos oír esta noche, y muy placer, misionero Leonel, que Dios o bendiga. Y